decíamos que frotábamos dos piedras abajo de una masa de agua y que se generaba un aumento de la temperatura. Como consecuencia de ese aumento de la temperatura se producía un flujo de calor hacia la masa de agua. ¿Con qué consecuencias? ¿Qué pasaría si no estuviéramos en esas condiciones? Es decir, en esta masa de agua. Podría pasar que esa masa de agua aumentara su temperatura. Pero si es una masa muy grande, en realidad la cantidad de calor que estaría aportando a esa masa de agua prácticamente sería insignificante y esa masa de agua permanecería con la temperatura constante por más que esté recibiendo una determinada cantidad de calor. Entonces, incrementa la temperatura de las piedras, se produce un flujo de calor desde las piedras hacia el agua, la temperatura de las piedras se reduce hasta la temperatura del agua. Obviamente, mientras se está produciendo ese flujo de calor, va disminuyendo la temperatura de las piedras. Bueno, y lo de la masa, que evidentemente esto no necesariamente tiene que ser el mar, porque si estamos hablando de dos piedras chiquitas, a lo mejor con un fuetón no es suficiente. Si se interrumpe el proceso, en cualquier momento que se interrumpa el proceso, el sistema y el medio quedan exactamente en las mismas condiciones iniciales. Es decir, ni el sistema ni el medio se han transformado. Entonces, si aplicamos el primer principio de la termodinámica, aplicando las energías generalizadas, ¿no? Entonces vemos que como la temperatura permanece constante, la energía final es igual a la energía inicial. Y por lo tanto, la cantidad de calor intercambiada por ese proceso de frotamiento de las piedras va a ser igual al trabajo realizado. Y en eso estamos todos de acuerdo, y el primer principio responde perfectamente al fenómeno recientemente explicado. Ahora, ¿qué es lo que pasaría? Entonces acá tenemos la totalidad del trabajo entregado se hace en forma de calor. Si se interrumpe el proceso, en cualquier momento, en cualquier instante, el estado final o el estado de ese intermedio es exactamente igual al estado inicial. La transformación tiene un rendimiento del 100%. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que se ha producido se ha transformado en calor, absolutamente en su totalidad. Y eso puede continuar indefinidamente y siempre se va a cumplir esas condiciones, que la cantidad de calor intercambiada es exactamente igual al trabajo y que no hay cambios ni en el sistema ni en el medio. Ahora, veamos qué es lo que pasa cuando queremos hacer la transformación inversa, es decir, ahora acabamos de transformar trabajo en calor. Ahora veamos qué es lo que pasa cuando queremos transformar el calor en trabajo. Entonces, para producir esa transformación del calor como energía en un trabajo, utilizamos un conocido cilindro pistón con un determinado gas. Ese gas recibe una determinada cantidad de calor y como consecuencia de esa energía que está recibiendo en forma de calor, se produce una expansión. Si tenemos el cuidado de que esa transformación se produzca a temperatura constante, podemos exactamente igual que antes
aplicando el primer principio de la termodinámica, decir que la temperatura se mantiene constante y al mantenerse la temperatura constante no hay variación de la energía interna. Y si no hay variación de energía interna, el calor vuelve a ser exactamente igual al trabajo realizado. Entonces quiere decir, volvemos a aplicar el primer principio. Y hasta ahora no nos dice nada. Pero comparemos todos los puntos que habíamos analizado en el fenómeno anterior para ver si se cumplen exactamente de la misma manera. Acá lo estamos haciendo también con un rendimiento del 100%, es decir, toda la energía recibida en forma de calor se produce o se traduce en un trabajo de expansión, porque no olvidemos que lo estamos realizando a temperatura constante. El total del calor absorbido se convierte en trabajo, si se cumple, igual que en el caso de las piedras. Si interrumpimos el proceso en un determinado instante, el sistema queda exactamente igual que en su estado inicial. No, porque cuando se va transformando el sistema va cambiando sus propiedades. Entonces acá ya no podemos decir la temperatura se mantendrá constante, pero la presión ni el volumen se mantienen constantes, por lo tanto el sistema va cambiando sus condiciones. Entonces esta condición no se estaría cumpliendo como se cumple de la misma manera en el ejemplo de las piedras. El rendimiento sí es del 100%, porque ¿qué estamos considerando para que sea el rendimiento del 100%? ¿Cómo? No hay variación de energía interna, pero además, ¿qué estaríamos considerando? Que no hay rozamiento, que el sistema cilindro-émbolo es totalmente ideal, porque si no, no podríamos decir que toda la energía que está recibiendo se está convirtiendo en trabajo de expansión. No puede convertirse indefinidamente el calor en trabajo. ¿Por qué? En el otro decíamos que podíamos estar infinitamente haciendo ese ensayo y que las condiciones iban a permanecer independientemente del tiempo que estuviéramos, exactamente iguales, que el sistema no iba a cambiar. ¿Qué pasa acá? Que acá tenemos algunas limitaciones, es decir, no lo podemos hacer indefinidamente. ¿Por qué? Primero, porque tendríamos que tener un cilindro con una longitud infinita, de manera que permanentemente se siguiera expandiendo ese gas. Eso por un lado. Y por otro lado, ese gas se expande en la medida que la presión interna en el cilindro sea mayor que la presión externa. ¿Cuál es la presión externa? La presión atmosférica. Entonces tenemos dos limitaciones. Una, la longitud del cilindro, y la otra, la presencia de la presión atmosférica en el exterior, que obviamente no vamos a poder seguir produciendo ese trabajo de expansión, sino que solamente podremos hacerlo hasta que la presión interna iguale a la presión atmosférica. Entonces, evidentemente, nos estamos encontrando con que el transformar el trabajo en calor no es exactamente lo mismo que transformar calor en trabajo. Entonces veamos cómo podemos asemejar un fenómeno al otro, tratando de cumplir con esas condiciones que no lo cumplía el cilindro pistón tal cual lo habíamos planteado. Entonces, para poder producirlo
indefinidamente este fenómeno de transformar el calor en trabajo, y evidentemente tenemos que realizar un ciclo. Es decir, que tenemos que ir hasta un determinado punto, como lo habíamos visto anteriormente, pero para que sea en forma permanente esa producción, esa transformación de calor en trabajo, tenemos que recurrir a un ciclo. Y este ciclo tenemos distintas formas de recorrerlo. La forma más fácil sería, estamos hablando de una transformación reversible, y como consecuencia de esa transformación reversible podría estar cumpliendo un ciclo volviendo exactamente por la misma transformación en la cual se produjo la expansión. Entonces estoy produciendo un trabajo de compresión en forma reversible. Si yo hago eso, ¿qué es lo que sucede con el sistema y con el medio? Ambos quedan exactamente en las mismas condiciones iniciales. Es decir, que es como si nunca se hubiera producido esa transformación. Ese es el concepto de transformación reversible. Cualquier transformación reversible no necesariamente tiene que ser una transformación cerrada, es decir, no para que sea reversible tengo que ir y volver. Conceptualmente digo, una transformación es reversible en la medida que yo pueda ir y volver por ese camino y que tanto el sistema como el medio queden exactamente en las mismas condiciones como si no hubiera habido ningún tipo de transformación. Y en este caso es lo que pasa. Pero, ¿cuál es la consecuencia de hacer esto? Entrego un trabajo de expansión, necesito aplicarle un trabajo de compresión, pero resulta que ese calor invertido para poder producir trabajo no me resulta ningún beneficio, porque cuando llego al punto inicial, cumpliendo ese ciclo, el trabajo neto es cero. Quiere decir que la cantidad de trabajo que me entregó el sistema es la misma cantidad de trabajo que el sistema recibe en la compresión. Entonces, por lo tanto, es inútil realizar una forma de transformar el calor en trabajo para poder utilizar, digamos, ese trabajo remanente. En este caso, no habría ningún trabajo remanente. Si yo me voy haciendo un ciclo por otra transformación superior, es decir, superior por encima de la transformación de expansión, me doy cuenta que el trabajo que está recibiendo ese sistema es mayor que el trabajo que me está entregando. Entonces, como consecuencia de esa conversión de calor en trabajo, estoy teniendo un trabajo útil neto negativo. Quiere decir que en lugar de ser algo que me produce trabajo, me está absorbiendo trabajo en forma permanente. Entonces, por lo tanto, también es otro camino que lo descarto. Y entonces recurro a una transformación que vaya, digamos, por debajo de la transformación original de expansión y que me cierre el ciclo de esta manera. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que yo tengo absorbió una determinada cantidad de calor, se produjo una expansión. Fíjense lo que pasa en esta transformación. ¿Qué es lo que tiene de particular? Y muy particular. ¿Qué es? ¿Una compresión o una expansión? Es una compresión, ¿no es cierto? ¿Por qué saben que es una compresión? Porque se va achicando el volumen. Ahora, si yo miro la presión, ¿qué le pasa a la presión? Disminuye. ¿Aumenta? Disminuye. Entonces estoy comprimiendo y disminuye la presión. Es un misterio. No, la temperatura baja. La única forma es que esa
esa, digamos, esa compresión que estoy produciendo se me esté parte eliminando en forma de calor. Entonces la energía que estoy perdiendo hace que se produzca una disminución de la presión cuando yo estoy comprimiendo, porque estoy perdiendo parte de esa energía que si fuera un sistema diabático no podría haber sido nunca, cuando yo comprimo, que la presión nunca podría haber disminuido, siempre tendría que haber aumentado. Entonces voy cortando isotermas que son paralelas a esa isoterma, lo que me está indicando que hay una disminución de la temperatura porque necesito que ahí se entregue calor como para poder producir esa transformación. Eso es la transformación 2-3. De 3 a 1 ya directamente sigo en un trabajo de compresión y acá sí me disminuye el volumen, me aumenta la presión. Entonces ahí directamente esta transformación la puedo considerar adiabática. Como consecuencia de esto, estoy teniendo una cantidad de calor intercambiado que va a ser, ese calor neto intercambiado va a estar dado por la cantidad de calor absorbido y la cantidad de calor cedido. La diferencia entre esos dos calores va a ser la cantidad de calor neto intercambiado durante ese ciclo. Lo mismo va a pasar exactamente con el trabajo. Yo voy a tener un trabajo de expansión y voy a tener un trabajo de compresión. Y voy a tener como consecuencia de la diferencia entre el trabajo recibido y el trabajo entregado, voy a tener un trabajo neto. Por lo tanto, ahí voy a estar produciendo una determinada cantidad de trabajo a partir del calor en forma indefinida, porque este ciclo lo puedo repetir infinitas veces, de manera que el sistema me va a estar entregando trabajo a partir de un calor recibido. Ahí tenemos estos análisis que estuvimos haciendo. Acá tenemos el trabajo neto, como directamente acá está en forma genérica el trabajo de expansión entre 1 y 2 y el trabajo de compresión de 2 a 1, que estaría obviamente involucrando el trabajo de compresión de 2 a 3 y de 3 a 1. El calor neto va a ser exactamente la diferencia entre el calor recibido y el calor cedido, y por lo tanto tenemos justamente ¿qué pasa con la energía interna? Es cero, porque el punto inicial es igual al punto final. Por lo tanto, la variación de energía interna entre el estado inicial y el estado final, que es el punto, por lo que estamos hablando de un ciclo, es cero. Entonces, ya ahora tenemos que hablar de un rendimiento. Esto que acabamos de ver, implica la necesidad de que cuando queremos transformar el calor en trabajo, necesariamente tenemos que utilizar dos fuentes a distintas temperaturas. Esas dos fuentes a distintas temperaturas surgen de una del calor que está cediendo al sistema que está realizando el trabajo, y la otra es la fuente fría, que sería hacia la cual se está cediendo el calor en la otra transformación, cuando decíamos que había una compresión y disminuía la presión. Entonces, para poder producir trabajo a partir del calor, necesariamente tenemos que tener dos fuentes, como mínimo, a distintas temperaturas. Y entonces tenemos que hablar de un rendimiento, es decir, que ya ese rendimiento lo tenemos que analizar, de evaluar
de qué cantidad de trabajo estaríamos entregando a partir de la cantidad de calor que estaríamos recibiendo. Como se trata de un motor térmico, porque en realidad este es el principio de lo que sería un motor térmico, que es aquel que es capaz de producir trabajo a partir del calor recibido, a mí lo que me interesa fundamentalmente es el trabajo entregado por ese motor a partir de qué energía y de la energía originariamente que yo le he estado entregando. ¿Cuál es la energía que originariamente le he estado entregando? Es la cantidad recibida en la expansión, que sería en la transformación U1,2. Entonces, a partir de esto, decimos que el trabajo total va a ser igual a la diferencia de los calores intercambiados entre la fuente fría y la fuente caliente en relación a la cantidad de energía que yo tenía disponible para transformar. Es decir, de ese total de energía térmica en forma de calor que se estaría entregando al sistema, el sistema me entrega un trabajo. Entonces hago la relación de cuál es el trabajo que me entrega en relación a la cantidad de energía que está recibiendo el sistema. Un motor térmico, ¿cuál sería un ejemplo más palpable? Un auto. ¿El trabajo cuál sería? Tracción. ¿Eh?